gusto poder estar acá recibiéndolos. En este momento nos toca con Juanpi dar inicio a lo que es el Congreso en esta primera mañana, más que nada para introducirlos en lo que planteamos, planeamos y un poco craneamos de lo que queremos que sea el Congreso. Son 2 días muy completos técnicamente, van a tener la posibilidad de ver y cruzar toda la cadena que lleva adelante el cultivo de maíz en distintos módulos. Tienen la posibilidad de cruzar el pasillo e ir viendo los temas que más les interesen en las 2 salas. Son 2 salas muy grandes, muy cómodas, que se plantearon justamente para que puedan aprovechar y esperemos que así sea. Fue un trabajo de muchos meses, arduo, lindo, desafiante, tratar de armar lo más llamativo posible con lo más, el mayor contenido técnico posible para poder traérselos a ustedes. Es un trabajo desafiante y muy lindo que nos pusieron los chicos de la organización, a quien les agradecemos, principalmente a todos los del CIM, al Grupo Nilo también, que está con toda la organización más interna, a todos los que confiaron en nosotros junto con Juanpi para darle un poco las líneas, ¿sí? Y bueno, si falta algo seguramente lo podremos hacer para los próximos congresos. En esa línea también no olvidarme de Facu Ferraguti, que también nos dio una mano en la generación de contenido. Y bueno, la idea de ahora es que empecemos a profundizar. Tienen hoy una mañana muy amplia con conocimiento muy importante y de altísimo nivel de todo lo que es ecofisiología y cómo llegamos hoy a los maíces enanos. Pero para eso le voy a dar la palabra a Juanpi, que fue el que va a ir moderando esta mañana. Yo me voy a quedar acá para cualquier consulta o algo técnico y darles la bienvenida y estar cerca de ustedes nuevamente. Muchas gracias. Bueno, Tino, gracias. Él es el culpable que yo estoy acá. Así que nunca sé si agradecérselo o no, pero no, muchas gracias. Esto es el resultado de un laburo terrible de Joaco, del otro Joaco, de Pía, de Tino, de un montón de gente que no se ve y que ha hecho un esfuerzo enorme porque esto sea una realidad. No es muy sencillo traccionar esto y hay gente que lo está haciendo por el cultivo. Así que es muy lindo ver gente que le gusta el cultivo, juntarnos entre todos, darnos un poco de manija y acá en esta ciudad, ¿no? Y cuando Tino me tiró el compromiso, lo acepté porque es un amigo y porque me divirtió mucho. Y dije, ¿dónde puedo aportar? Y le dije, ya sé, yo tengo un amigo que es maíz, y ese es Lucas Borrás, que además de ser un tipo impresionante, es un investigador total, que no solamente nos va a dar una mano grande en su exposición y tratando de contarnos las novedades de lo que viene haciendo, sino que también nos va a dar la mano logística de estar traduciéndolo a Tony, porque nosotros dos somos como 2 indios sioux con el inglés, así que lo vamos a tener a Lucas dándonos una mano ahí. Gracias, Pelufo. Me sentí en la 100, en un ratito me sentí en un reportaje en la 100. Muy lindo escucharte y gracias por acompañarnos en la presentación. ¿Le metemos, Lucas? ¿Estás para arrancar? Vamos, arrancamos con Tony. Buen día. My Spanish did not improve, even though I trained many graduate students and visiting scholars from Argentina, so my apologies. Perdón que mi español no es el mejor, a pesar de haber entrenado un montón de argentinos como estudiante de posgrado y investigadores invitados. The last time I was in Rosario was for an after-seed meeting about 15 or 20 years ago, and what struck me about that event was that you began with the national anthem, and it's quite something to hear 1,000 Argentines say their national anthem. So what happened this morning? Pregunta, ¿qué pasó esta mañana que no arrancamos con el himno nacional? La última vez que estuve acá fue para un congreso de APRESID hace 15, 20 años. Y, bueno. Okay, so we're going to talk about short corn today. Hoy vamos a hablar de maíz enano. And the first question is, well, why are we even thinking about short corn? And I'm going to just give 3 reasons right off the bat. And they, of course, include the fact that it is easier for higher clearance application to apply nitrogen and fungicides later in the season. ¿Por qué vamos a hablar de maíz enano?
ahí está en español, pero sin embargo una de las cosas que ya resaltó es la capacidad de poner nitrógeno en distintos momentos o aplicar fungicidas con equipos terrestres durante el ciclo de cultivo. The primary questions I want to answer today, or start to answer, is basically, is there a guarantee of higher yields with short corn? And number two, can we improve on efficiencies? Las grandes preguntas que tenemos hoy es, ¿hay una garantía de igual rinde o aumento de rinde con el maíz enano? Y después hay un incremento en las eficiencias. Son las dos preguntas que están hoy con esto. It is true that there's much less lodging risk with short corn in both vegetative stages as well as in reproductive stages. And this particular photo shows a wind damage that occurred this past June in Indiana, with short corn standing very well and tall corn experiencing lodging damage. Hay una realidad que el maíz enano tiene menos vuelco en vegetativo, menos vuelco en reproductivo. Esta es una foto en que tenemos el maíz alto y el maíz enano, el alto revolcado, el enano no. Es una foto en Indiana. Indiana es un poco el centro una parte del Corn Belt, ¿no? Para que se den una idea. Tony, they're going to accommodate a little bit the microphone for you. Okay. Gracious. The events of intense windstorms seem to be happening more frequently, and the one that is on the minds of U.S. producers the most is the derecho events experienced in Iowa in 2020. And this picture shows a field actually of research by Bayer Crop Science showing in the middle of the field how the short corn stood very well compared to the tall corn hybrids on either side. La frecuencia de eventos con vientos muy fuertes se incrementa. Los productores norteamericanos tienen muy presente el evento de derecho que ocurrió en el 2022 en Estados Unidos, y esa es una foto del tall y el short, como uno se vio afectado distinto que el otro. The other key advantage that producers want to use is later growth stage access for nitrogen applications as well as fungicide applications. And that's important, especially on the fungicide side of things, because in a state like Iowa this year, about 80% of the corn acreage received fungicide at around the flowering time. La capacidad de meterse en el cultivo y aplicar, sobre todo un fungicida en etapas reproductivas, es bien importante. El maíz enano nos da esto. Hoy en Iowa están recibiendo al menos un fungicida, el 80% de los lotes en el 2025 sería. I'm going to start by just saying that it's very important whenever we talk about short corn to realize what mechanism was used to create those hybrids. Cuando hablamos de maíz enano es bien importante entender el mecanismo que se utilizó para generar ese maíz enano. And it's important to realize that most of what is grown at universities and on farmers' fields so far are just the result of mutation event and using traditional breeding. But both Corteva as well as Bayer are also very much involved in the attempts to edit this using biotech versions, either gene editing or even a transgene. Hay distintas maneras de generar el maíz enano, distintas tecnologías. Lo que hoy está en el mercado, está a punto de salir al mercado, es un gen nativo, es una mutación natural. Sin embargo, a futuro hay otras ediciones, otras metodologías como edición génica o directamente una transgénesis.
is important whenever we do a yield comparison is, first of all, to acknowledge what was the method used to develop that particular hybrid, and then secondly, what sort of a management system are we going to compare it at? What densities are we going to use? What nitrogen rates are we going to use? What nitrogen timing? And all of those have an impact on whether you can say yield is higher or yield is lower. Al momento de comparar el maíz alto con el maíz enano es bien importante entender la tecnología que se usó para generarlo y después el manejo que se le usó, ¿sí? Sea cuánto nitrógeno, en qué momento, el manejo específico que se usó al momento de comparar. And so I'm going to start with some company results, and the first one I'm going to start with is Corteva, because Lucas now works for Corteva. Voy a empezar con los datos de Corteva, vamos a ver qué muestra porque yo no los vi todavía, así que... So out of kindness to him, I will begin with Corteva. Okay, they have some published research, and the published research is done using genetic isolines, in which they reported that there was lower lodging and about a 33% reduction in height. So first of all, heights were reduced 33%, and then there was less lodging damage. Los datos de Corteva, que son públicos hoy por hoy de maíz enano, muestran que hay un 33% con el gen que se usó en este caso, que es el editado del D8, es un gen editado. De las tres tecnologías era la segunda, no era la mutación natural. Tiene 33% de reducción en altura y una reducción mucho más importante en lo que sea vuelco. And so what were the final yield results? Well, those are shown in this graph. And basically what they show is essentially, number one, no difference in yield between short corn and the isogenic tall corn comparison at the 10 locations. And they also show a second thing, which is basically that the yield at 120,000 plants per hectare began to decline compared to 100,000 plants per hectare. Lo que muestra los resultados de este trabajo de Corteva es que el resultado de rendimiento es similar, ¿sí? Primero, es el promedio de 10 situaciones, de 10 sitios en el Midwest. Y segundo, que la diferencia es, si bien no es significativa, tiende a ser mejor en las altas densidades. Now, I will acknowledge that this figure kind of makes it look like short corn is a little taller. But you have to really look at the y-axis here. And the y-axis is a little bit unfair. And so I'm going to advance to the next slide here, which basically says, okay, if we begin at 0, then, you know, whether you're talking 15.5 tons or 15.3 tons is it's not significant. En Corteva también tenemos gente de marketing, por eso la realidad es que si uno mira bien el eje, parecía que había una diferencia, una tendencia a aumentar, pero cuando uno pone el eje, ¿sí?, de 0 a 15.000 kilos, las diferencias son mínimas y no significativas, y es bien claro que rinden exactamente lo mismo. So appearances are deceiving. Sí, las diferencias son especulativas, no son reales. And farmers always need to be looking critically at any data that they receive. Los productores siempre tienen que estar mirando los datos de manera crítica. Okay, the next company results I'm going to talk about are those from Bayer Crop Science. And this is also a published paper which summarizes 4 years of data, and it basically says no yield difference in any of those years for the isogenic compared to the isogenic tall compared to the short corn. Estos son datos de Bayer que tienen 4 años de datos y muestran también equilibrio en el rendimiento entre el tall, o sea, el alto, y la línea modificada con el gel de enanimo. Son isohíbridos, ¿no? Con bajo y alto, y muestra el mismo rendimiento a través de esos 4 años.
But it is interesting that in this same paper that they are submitting for publication, they've also included 3 plant densities. En este mismo trabajo tienen algo que es interesante, que es, testearon 3 densidades de siembra. And what they're suggesting is that when under 3 yielding environments, either low or medium or high, that there is a higher optimum plant density with the short corn compared to tall corn. Lo que los datos muestran de este trabajo de Bayer con su tecnología es que hay un incremento en la densidad óptima, la densidad que maximiza el rinde entre el maíz enano y el maíz alto. And what is that higher seeding rate in these trials? Well, it can be as low as 7,000 plants per hectare more, but it also could be as much as 15,000 plants per hectare more. And yeah, I'm a farmer too, and I'd have to say I really need to know with certainty that this is going to produce more economics. La diferencia entre la densidad óptima entre el enano y el alto es de 7.000 a 15.000 plantas por hectárea. La pregunta que se hace Tony es, ¿esto realmente me da un beneficio económico o no? Desde el punto de vista del productor, eso es lo que realmente necesita contestar. Okay, so now switching to Purdue University trials, and I was involved with the first trials, which began already in 2018. So we've had 7 or 8 years of trials working primarily with Bayer mutation breeding hybrids. Ahora lo que voy a mostrar es un trabajo que empezamos en el 2018 con Bayer en Purdue y voy a ir mostrando los datos que tenemos con Bayer. And I'm going to talk about some of the most recent results which sort of began to be explored right as I retired from Purdue at the end of 2023. Y voy a mostrar los datos que tenemos más recientes, en el cual, bueno, yo me retiré en el 2023 de Purdue, pero voy a sumarizar un poco los datos esos. And the first thing I'll say is that basically we're comparing 2 short hybrids compared to 2 commercial taller hybrids, and we're comparing these at a range of densities, 3 plant densities, in this case 79 and what have we got, 94 and 100,000 plants per hectare. And Tony, these are not iso hybrids. These are commercial. These are commercial compared to mutation short. Okay. Right? Esto lo que va a mostrar ahora es comercial alto, 2 genotipos comerciales de Bayer en Estados Unidos y del mismo ciclo 2 genotipos enanos que no son isohíbridos, son lo más productivo que tienen en el mercado más o menos y son con el gen de la mutación. Es la primera de las 3 tecnologías. ¿Sí? And the same experimental procedure was used again in 2024. Again, we have 3 the same plant densities. In this case, we changed a little bit the nitrogen rate, so we went right from 0 to 300. Tienen los mismos datos en el 2024 que lo va a mostrar y básicamente los tratamientos son los mismos para densidad. Cambiaron un poco los tratamientos de dosis de nitrógeno, pero básicamente es el mismo tipo de experimento. So I'm going to talk a little bit about the kinds of measurements that we're interested in. So one of the measurements obviously is height, and sometimes it's 25% shorter, sometimes it's 35% shorter. Voy a mostrar algunos de los resultados de las cosas que fuimos tomando. Una parte importante es reducción de altura, hay veces que es 25%, hay veces que es 35%. And it's maybe helpful to point out that we're interested in ear height because not all harvesting machinery is going to harvest corn ears that are less than 50 centimeters from the soil. Y una cosa bien importante que voy a mostrar es la altura de inserción de espiga, que no tiene que ser menor de 15 centímetros a nivel del suelo, porque si no la cosechadora no lo va a poder captar. And whenever I talk about final plant height, I'm referring to the last leaf collar. Altura de planta es la inserción de la última hoja expandida. And this research was with a graduate student named Eric. Esto lo hice con un estudiante de posgrado que se llama Eric.
So on average in these trials, the short corn was about 50 centimeters shorter in total height and had a ear height that was about 40 centimeters shorter. Los resultados muestran que la planta se redujo 50 centímetros de altura y la inserción de la espiga 40 centímetros de altura. And in terms of yield, the yield for the two short corn hybrids are shown here. maybe I don't know if I can do it this way too. Okay, the first two are the short corn hybrids. The bottom two are the commercial tall hybrids. And you can see here that we've got yields about a ton per hectare lower in the short corn when averaged over the 4 nitrogen rates and 3 plant densities. Como promedio de las tres densidades y los 4 tratamientos de nitrógeno, los dos genotipos de arriba son los dos enanos y los dos altos de abajo. En general rinde un poco menos el enano. And these figures here are just the ear height and secondly the final plant density. Esta es la altura de espiga, la altura de inserción de espiga y la densidad. That plant density is the plant density that maximizes yield? No, this is the plant density that were actually realized in those plots. Esa es la densidad final de los plots a cosecha que tuvo con los distintos. So we had the 3 plant densities. We averaged about 90,000. Do short corn hybrids necessarily yield more at higher plant densities? La pregunta es, ¿los maíces enanos rinden más que los altos a altas densidades, sí o no? And the answer is not necessarily. So on the right-hand side, we have the short stature corn showing an increase in yield from about 17.3 to 18.5 when we went from the low plant population of 79 to the high plant population of, well, I'm having fun here, with the 109. Dice que tiene algunos problemas con el puntero. La respuesta es no necesitan más plantas para rendir más, no hay una interacción que le permita rendir más que el alto con altas densidades. So what I'm saying is that in any density response, there is always going to be unique genetics, whether it's short or tall, and there's a unique environment. And so sometimes we get a positive response, and sometimes we don't. And so short corn is not guaranteed to necessarily always be yielding higher at higher plant densities. Lo que dice es lo que conocemos todos, ¿no? La densidad óptima cambia de acuerdo al ambiente y de acuerdo al genotipo. Y esto, el maíz enano es básicamente lo mismo. No siempre el maíz enano va a rendir más a altas densidades, como si fuera es la diferencia con un genotipo comercial. Lo que pasa entre genotipos comerciales. To the next year, and again, I want to point out that I have the, yes, maybe? I have the arrow. Yes, I got the arrow. Well, maybe. Anyway, 2 shorts are on top, 2 commercials dos are on the enanos bottom. arriba, 2 comerciales altos abajo. And in terms of yield, once again, short corn no better and actually significantly lower than the 2 tall commercial hybrids. Nuevamente, los maíces enanos rindieron a través de toda la combinación de densidad y nitrógeno un poco menos que los maíces altos. So in one of the years, we had a high windstorm event at about the R5 stage, and you can see the damage to the tall corn in the picture. En la foto se ve los problemas de la caída del alto con respecto al enano, ¿no? So in this particular experiment, again, we have a lodging occurring in one of the tall hybrids where we had essentially something like 25% of the plants lodged and no lodging in the 2 short corn hybrids. En este caso,
en el cual tuvimos 25% de las plantas del alto con problemas de quebrado o vuelco de algún tipo, termina rindiendo menos el alto que los enanos. So in summary, I think it's kind of interesting just to observe that our short corn hybrids, both in 2023 and 2024, are about 50 centimeters shorter, and the ear height is about 40 centimeters shorter, as I said before. Los mismos datos nos vuelven con los mismos resultados que teníamos de ensayos anteriores, 50 centímetros menos de altura de planta, 40 centímetros menos de inserción de espigas. So grain yields were actually lower than they were for with short corn compared to tall corn, but it's interesting as well that the stover yields after the grain has been removed were all the same. Lo interesante de esto es que el maíz enano está rindiendo menos, pero la producción de biomasa es exactamente la misma, o el residuo que queda después de pasar la cosechadora sería, ¿no? I'm going to pursue this question of row width next. Ahora me voy a meter con lo de espaciamiento entre surcos para empezar a pensar en el manejo. And I think this is particularly a niche that Argentina has because perhaps more than 50%, maybe more than 70% of your corn acreage is already in 52 centimeter rows. Esto sería, para los argentinos, yo ya sé que están en 52 centímetros, 51 centímetros, pero no es normal para Estados Unidos. But in the United States, more than 90% of the corn acreage is in 76 centimeter rows, and so part of the question is, how likely is it to change in the future? 90% de las hectáreas de maíz en Estados Unidos están sembradas a 76 centímetros, y la pregunta es, ¿esto nos va a beneficiar o no? Conviene reducir el espaciamiento para meter el short corn, ¿no? El maíz enano. So in this particular experiment, we started off with 2 row widths, 3 short corn. So now we're only looking at 3 short corn hybrids. There's no tall hybrids in this study, and we're looking at those at 3 plant densities. Acá ya no tenemos los controles de los altos, tenemos 2 espaciamientos, el espaciamiento norteamericano, el espaciamiento argentino, básicamente, 3 enanos directamente con densidades. So 84, 104, and 123,000 plants per hectare. Y esas son más o menos las densidades, ¿no? De 84.000 a 123.000 semillas sembradas por hectárea. And this is Purdue research being conducted by the corn extension specialist Dan Quinn. Esto lo está haciendo Dan Quinn, que es un extensionista en la región. So what conclusion do we make in these first 4 site years of research when it comes to the row width? Let me see if I can play it. I don't know whether I can, maybe I won't get it to show up because of the white background. But anyway, the main conclusion from the short, or from the low row spacing to the 76 was the fact that in 3 of the 4 locations, we actually had higher yields with all 3 of these short corn hybrids at the narrower row spacing. La conclusión de todo esto es que de los 4 sitios que testearon, en 3 sitios aumentó el rendimiento cuando se fueron a un espaciamiento más corto. En uno solo no dio resultado. So up until now, I've only talked about results in 76 centimeter rows, but this proves a little bit promising for short corn in the sense that maybe its best fit would be with narrow rows. Lo que mostré todo antes era con espaciamiento de 76, no espaciamiento 52. Y la pregunta es, tendríamos que estar comparando, ¿no? 52 para darle un poco más de capacidad al enano de rendir mucho. Just a note of caution though, and that is that sometimes our ear heights in a drought event in vegetative growth can become almost too short. And that's shown here at the bottom, maybe, with only a 47 centimeter ear height with one of the short hybrids.
Uno de los problemas que vemos con el maíz enano es la inserción de la espiga, sobre todo en ambientes que tienen estrés en vegetativo. Las plantas quedan muy cortas y hay un caso en el cual tiene la inserción de la espiga de menos de 50 centímetros, ¿no? Antes dijo 15 centímetros de inserción de espiga mínima, pero es 50, ¿sí? Con lo cual ese valor ahí queda por debajo. I'm going to switch now to the second question. The second question in the 2 minutes I have left is efficiencies. Me quedan 2 minutos, voy a hablar de eficiencias. There is a paper where we began to talk about nitrogen efficiencies, and those nitrogen efficiencies were compared for 10 experiment site years where we cooperated with Bayer Crop Science. Venimos trabajando en nitrógeno, voy a mostrar algunos resultados de los últimos años con Bayer. And we looked at dry matter, and we looked at R1 stage, and then we looked at dry matter and nitrogen uptake again at the R6, and we compared the short corn to the tall corn. Miramos biomasa y captura de nitrógeno en floración, biomasa y captura de nitrógeno en madurez fisiológica. Once again, these are tall commercial compared to mutation breeding short. Esto es comerciales actuales del mercado en tall y en altos, y en los enanos son materiales de breeding que va sacando, ¿no? Pero no son isolíneas. So where does short corn have its advantage? It seems to pick up more nitrogen in the ear and in the stalk at R1, and it has more stalk nitrogen at R6. ¿Dónde vemos diferencias? El maíz enano tiene mayor captura de nitrógeno en floración y en R6, y lo vemos en la espiga y en el tallo. Tiene más So nitrógeno. if you do a summary over the growth stages, you'll find that at R1 we've got higher leaf nitrogen, higher ear nitrogen, because sometimes with short corn the ears develop sooner, and when it comes to harvest we have higher ear nitrogen content was not different than that. En floración vemos que el maíz enano tiene más nitrógeno en casi toda la parte de la planta, como porcentaje, ¿sí? De cambio sería eso. Y en madurez solamente vemos en el tallo, queda más nitrógeno en el tallo a madurez fisiológica. And rather than talk about everything on nitrogen efficiency, because this is also published in a paper that we did, is basically the conclusion is that we can get higher efficiencies with short corn. And the higher efficiencies are especially with recovering more fertilizer nitrogen than the tall commercial hybrid comparisons. Los resultados para abstraer un poco todo esto, el enano muestra más eficiencia específicamente en la captura de nitrógeno del suelo. O sea, del nitrógeno disponible termina teniendo más nitrógeno como eficiencia de captura sería. So that's really promising. And the other really promising side of short corn is that it seems to also have more root, thicker roots, and more root length, and that's shown here for some of our initial research by my postdoc Raciel. So thicker roots and more root biomass, it seems to be a characteristic with short corn, even though it's 30% shorter. Lo otro que vemos, aparte de la mayor eficiencia de captura de nitrógeno, es mayor biomasa de raíces y raíces más gruesas, ¿sí? A pesar de tener una altura menor, eso es lo que vemos. I'm going to skip by this, except to say this root aspect of short corn is of high interest to companies as well, and this is one paper that Bayer Crop Science is trying to get published, showing just increased root growth with short corn on the left-hand side here compared to the tall corn isolines on the right. Una de las cosas que estamos muy interesados en describir es esto de raíces. El enano parece tener más raíces que el alto. En la parte de abajo se ve, ¿no? el enano en la izquierda, el alto en la derecha, y es muy visual
la mayor cantidad de raíces. But whenever somebody shows you a picture of biomass in the roots, you need to know, because as a farmer, you're harvesting the top. You're not harvesting the root, unless you're interested in carbon sequestration, of course. But so it's more meaningful if you have more roots and at least the same above ground biomass, if not more. Esto de las raíces es interesante, pero a no ser que estemos en una cuestión de carbono y secuestro de carbono para el suelo, es interesante, pero sería mucho más interesante si viniera acompañado de más biomasa y más rendimiento en la parte aérea. So I'm going to conclude just with a couple of comments here on the yield question. Vamos a ver unas cosas con la pregunta de rendimiento, que es la crucial. It's possible, but it's not guaranteed. Es posible que tenga más rendimientos, pero no está asegurado. And it depends so much on what methodology was used to create the short corn hybrid and genetic technology and what you're comparing it to. Y depende mucho cuando miren resultados de qué tecnología se usó para generar el maíz enano y contra qué lo estamos comparando. And so what is the potential? Well, the potential seems to be higher with short corn if we consider that it may do better at higher densities, but even that's not guaranteed. La pregunta es el potencial, puede ser que tenga más potencial de rendimiento en altas densidades, pero eso no está garantizado. But once competitive short corn hybrids are available for Argentina, I can see that you as producers have an advantage because so much of your corn production is already in narrow rows. Lo que veo es un potencial de uso de esta tecnología en la Argentina porque ustedes están produciendo directamente en 52 centímetros, que es donde vemos un beneficio real. Estados Unidos tendría que estar cambiando de 76 a 52, con lo cual realmente tiene que haber un beneficio para empujar eso. This higher root mass and thicker roots is an interesting potential for the yield gains in the future. Y esta parte de los resultados de más biomasa radical puede ser importante para resultados futuros de más rendimiento. My second question to answer today is it more efficient for farmers? La cuestión hoy, la segunda pregunta que tengo es, ¿me da mayores eficiencias para el productor cuando lo utiliza, sí o no? And here's an important aspect. I think it has more potential at lower nitrogen per unit of yield. Y le veo un potencial en que tiene, what did you say, more? Lower nitrogen input per unit of yield. Sí, lo que dice es que necesita un poquito menos de nitrógeno disponible para mismo rendimiento, simplemente porque tiene una captura de nitrógeno mayor, ¿no? And I would also say that it also is a possibility that we can have, if those roots are indeed that much better, then we've got another possibility to have more efficiencies going forward. Si las raíces, si lo que mostramos de raíces son realmente así a campo, a muchas eficiencias se van a terminar incrementando. So the future, who knows the future on short corn? El futuro, ¿quién sabe el futuro del maíz enano? I'm retired, I don't know, but I know God knows. Estoy retirado, yo realmente no lo sé, pero sé que Dios lo sabe. But do you speak with God? What do you think? It has a potential for the future or not? I believe it has strong potential for the future, but only God knows. Okay. Sí, dice, no me juego, creo que hay un potencial acá, pero solamente Dios sabe si ese va a ser realizado o no. I would like to thank many people, but the biggest thank you today goes to Ignacio Ciampiti, Nacho we call him, and he's the one who translated all of these slides. And so without his help, I would have been lost. And I've also, over the years, had many students, graduate students, and visiting scholars, including many from Argentina. So thank you for all of the work
that goes into these results. And that is my presentation. Quiero and a agradecer- special thank you to Lucas for the translation. No problem. Quiero agradecer muy especialmente a Ignacio Ciampiti, a Nacho, que me ayudó con la traducción de todos los slides, alguien con quien he trabajado mucho tiempo y he tenido durante mucho tiempo muchos estudiantes de Argentina. Así que, bueno, gracias por todo. Gracias por invitarme. I know. Can I make one question? Sure. What about silage? Because if you have more nitrogen concentration in silage, that's a huge potential, right? I mean, there's more quality. Estoy preguntando por el silaje, porque si tiene más nitrógeno, uno de los potenciales de uso es silaje porque va a tener más digestibilidad, o sea, tiene más calidad. Yes, it's an interesting question on silage because you automatically think if it's shorter, it's going to have less above ground biomass. But we found a higher grain harvest index in short corn than in tall corn, and we found that the total above ground weight at maturity was the same, but with a higher nitrogen concentration. So yes, from a protein point of view, there is an opportunity Le here. veo potencial para silaje porque tiene misma biomasa en R6 en madurez fisiológica, pero tiene más porcentaje de nitrógeno por esa mayor captura, con lo cual en rendimiento por ahí no vemos tantos beneficios, pero para silaje Right. es un potencial para esta tecnología. But it's almost automatic, at least in North American production, that with silage corn we're already planting at 10,000. Para more. silaje ya estamos sembrando con So unas densidades there's mucho más also a altas. density element in Y- silage. Hay un elemento de densidad que también lo podría capturar el maíz enano. Ok, thank you. Thank you. Okay, thank you. Bueno, espero haber hecho algo digno por lo menos. Perfecto. Yo tengo una presentación que es un poco distinta. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Borrás. Yo trabajo en Corteva. Trabajé acá en la Argentina durante mucho tiempo. Previo a irme, trabajo en Corteva hace 4 años y medio más o menos, que me mudé de acá de Rosario a Des Moines. En Rosario era investigador de CONICET, era principal de CONICET y era titular de una cátedra de manejo de cultivos. ¿Sí? Es un poco mi resumen y quién soy. Lo que voy a presentar hoy no lo hice solo, ¿sí? Trabajo con un equipo. El equipo está integrado por algunos argentinos, Alejo Ruiz, José Rotundo, y después también con Chris Isselmayer, Jason De Bruin, Paige Oliver y Tom Tang. Y todo el equipo es básicamente de Corteva y la parte de research o sustentabilidad de Corteva. ¿Sí? ¿Qué voy a mostrar hoy? Le voy a mostrar algunas lecciones nuevas. Yo le puse lecciones nuevas al título, pero es un poco nuevos aprendizajes, ¿sí? Que hemos aprendido de un estudio que conduce Corteva, nosotros tenemos un estudio que rehacemos o rehicimos o mantuvimos todos los genotipos que liberamos al mercado desde el inicio de la empresa hasta hoy. El estudio tiene todos los genotipos que superaron un determinado volumen de ventas, que es más de 1 millón de bolsas por año, ¿sí? como límite para tener un genotipo en este estudio, y arranca en los 20 hasta hoy. Un poco de historia para entender la importancia de este estudio. Pioneer es una empresa de genética en Estados Unidos que también comercializa semillas acá en la Argentina. La empresa se funda en 1926 con Henry Wallace liberando el primer híbrido comercial de la historia del maíz. ¿Sí? Hasta ese momento no había híbridos comerciales. Saca el primer híbrido comercial para venderlo, genera una empresa que hoy la conocemos, que es Pioneer Hybrid, y a partir de ahí la historia es bastante conocida. Hoy todos los productores usan, o casi todos los productores, excepto en algunos nichos, qué sé yo, el Altos Valles de México, demás, o en algunas partes de África, todos usamos híbridos comerciales. ¿Sí? Al principio pasamos de híbridos dobles a híbridos triples a híbridos simples, pero la realidad es que es una tecnología que cambió la historia del maíz. ¿Sí? Es un poco de la historia de la empresa
que represento. El estudio tiene hoy 60 genotipos bien vendidos, con lo cual representan los cambios en germoplasma que fue pasando a Estados Unidos. Es el mismo ciclo, es el mismo programa de mejoramiento que fue sacando genotipos que rinden cada vez más, ¿sí? Y con ese background ha sido siempre bien importante estudiar esto. Don Dubik, que es el de la foto de ahí, fue un investigador, un breeder, un mejorador de la empresa bien reconocido. Arranca con esos estudios en 1970, comparando el genotipo nuevo con el viejo. La principal pregunta al inicio es: ¿cuál es la ganancia genética que yo estoy sacando de mi programa de mejoramiento? ¿Sí? O sea, si yo tengo el genotipo que me rinde 10.000 y el otro 8.000, la ganancia es 2.000, 2.000 sobre 8.000 y saco el porcentaje de ganancia genética, ¿sí? Eso así arrancan los estudios, para saber cuánto estamos ganando por año en nuestro programa de breeding. Después de eso vinieron preguntas al estilo: bueno, sabemos que los nuevos rinden más que los viejos, ¿por qué rinde más que los viejos? Y viene toda la descripción de que los nuevos tienen hojas más erectófilas, que los nuevos tienen panojas más chiquitas, que los nuevos tienen más partición de biomasa a espiga. Y una cosa bien importante que está bien descrito es que en Estados Unidos el mejoramiento hizo sobre todo aumento de rendimiento por tolerancias 3. Le permitió al productor poner cada vez más plantas, ¿sí? Y esto es un poco el gráfico que tengo yo. Voy a ver si puedo manejar esto un poquito mejor. Esto es rendimiento y estos años de liberación. Y tenemos 3 densidades, una densidad baja, una intermedia y una alta. Esto lo voy a dejar. La baja, que son los puntos negros, estos son los genotipos que están liberados. Desde que arranca la empresa, están todos creciendo al mismo tiempo, un genotipo viejo y uno nuevo, ¿sí? Y en baja densidad, una densidad de 10.000 plantas por hectárea, el genotipo nuevo, hasta el 2000 hizo esto Dubik, rinde más o menos 3.000 kilos. El viejo también rinde más o menos 3.000 kilos, ¿sí? No está muy lejos. La gran diferencia entre uno nuevo y uno viejo es cuando le ponemos densidad. Miren cómo cambia el rendimiento entre los nuevos cuando pasamos a 30.000 plantas por hectárea o cuando pasamos a casi 80.000 plantas por hectárea. El nuevo rinde mucho más que el viejo, no porque el potencial por planta sea mayor, sino porque los nuevos tienen muchísima más tolerancia a estrés, ¿sí? Muchísima más tolerancia a la densidad. Y cuando uno mira, los productores norteamericanos han incrementado densidad de forma significativa. Entre el 60 y el 90, los productores aumentaban la densidad a una tasa de 350 plantas por acre por año, que sería algo de 600, casi 700 plantas por hectárea por año, ¿sí? Eso les permitió empezar a poner más plantas y aumentar el rendimiento. Hoy esa tendencia a aumentos de densidad no es tan significativa como se dio anteriormente, pero sigue estando y los productores siguen aumentando densidad para aumentar rendimiento, ¿sí? Es un poco para entender qué viene detrás del rendimiento. Hoy cambiamos el foco, ¿sí? Y estamos pensando sobre todo en utilizar estos genotipos para cuestiones de sustentabilidad. Porque la empresa tiene una cosa bien importante, ¿sí? Que es, y perdón que no traduje este slide porque era complicado, no lo tenía en español y es algo de la empresa per se, pero tenemos el mandato de producir productos que sean cada vez más sustentables, ¿sí? Y en eso nos vienen muy bien estos genotipos, los cambios que tenemos en eficiencias, que decía Tony, entre genotipos nuevos y viejos, y nos viene bien para comparar cómo fuimos aumentando nuestras eficiencias. En ese sentido, para semillas estamos muy interesados en aumento de rendimiento por acre, o por hectárea, estamos muy interesados en la parte de eficiencia para el uso del agua, cantidad de kilos de grano por agua disponible, y estamos muy interesados en qué beneficios trae para la sustentabilidad de los suelos y en cuestiones de emisiones de carbono por hectárea, ¿sí? En ese sentido, y para mostrar algo de las eficiencias, hicimos un estudio recientemente en Estados Unidos. Para que se den una idea, ese es el mapa de Estados Unidos, ¿sí? Iowa, donde yo vivo, estoy en la mitad de ese cuadradito rojo, ¿sí? Ese es el mapa, es un poco describe Iowa y los sitios que hicimos estos experimentos que ponemos los genotipos nuevos y viejos al mismo tiempo. En el eje en el gráfico tenemos rendimiento de año de liberación. Y esto es un poco
la ganancia genética de la empresa es la alta densidad, que todos los años sacamos genotipos que rinden 128 kilos de grano más por hectárea por año. Es algo bastante estable, ¿sí? Tengo la foto de un genotipo viejo, lo primero que saca Henry Wallace y lo que es uno nuevo, cómo cambió el fenotipo de la planta, ¿no? Cuando miramos un poco la eficiencia en el uso del agua, lo que hicimos fue a todos esos sitios que están ahí, fuimos y le medimos el agua inicial, ¿sí? Le sumamos las lluvias y le restamos el agua que sobró, para saber cuánta agua se utilizó en el ciclo del cultivo. Y después ponemos rendimiento por agua disponible, o por agua disponible para cada genotipo específico, y vemos, ¿sí?, que en el gráfico de arriba acá tenemos eficiencia en el uso del agua en función de año de liberación, cómo aumentó la eficiencia, ya no en kilogramos por hectárea por año en rinde, sino en kilogramos de grano por milímetro de agua disponible, ¿sí? Estamos aumentando, estamos sacando genotipos. Esto lo muestro yo de Corteva, pero si hacemos lo mismo con Bayer, da lo mismo, ¿sí? O sea, o con Syngenta o con cualquier otra empresa de semillas, ¿sí? Vamos a tener tenemos una ganancia de 0,3 kilogramos de grano por hectárea por milímetro de agua disponible, y eso año a año, ¿sí? Otra cosa importante, en el gráfico de abajo tenemos una línea negra, que es el promedio que vemos arriba, y tenemos una línea gris abajo y una gris arriba. La gris abajo es la eficiencia en los años que tenemos más agua. En general, cuando tenemos más agua, el cultivo rinde más, pero tiene menos eficiencia. Cuando tenemos menos agua, el cultivo rinde menos, pero ese insumo limitante lo usa más eficientemente. Miren la gran diferencia, sobre todo en eficiencia de cambio entre uno nuevo y uno viejo, no en las situaciones que tenemos más agua, sino en las situaciones que tenemos menos agua, ¿sí? Con lo cual sacamos genotipos. El breeding, el mejoramiento ha logrado genotipos que tienen más eficiencia, producen más por unidad de agua, y segundo, producen más por unidad de agua, sobre todo cuando el agua es un factor muy limitante, ¿sí? Eso es bien importante de entenderlo. Tercera cosa, este mapa, podemos quedarnos una hora hablando de este mapa, me parece súper interesante, son los datos del USDA, no son nuestros. Esto es cómo aumentó el rendimiento en Estados Unidos, ¿sí? Esto es el mapa de Estados Unidos y los counties que hoy tienen maíz, cómo fueron desde 1950 hasta hoy aumentando su rendimiento, ¿sí? En rojo ven algunas partes, en verde ven otras. Todos los counties van aumentando su rendimiento. Algunos a una tasa de 70 kilos por hectárea por año, a otros a una tasa de 140 kilos por hectárea por año. Podemos describir por qué algunas regiones van aumentando más que otras, pero a mí lo que me interesa entender es que esto es genética por manejo por ambiente. El productor usa genética nueva que le aumenta la eficiencia del agua, pero también cambia su manejo en función de... Fue cambiando su manejo, ¿sí? Esto es las tres cosas. Cuando hacemos un cálculo de lo que pasó a nivel de productor y nosotros aislamos la genética de ese cálculo en eficiencia en el uso del agua a nivel productivo, el 45% del aumento en la eficiencia del agua de manera productiva en Estados Unidos viene de cambios en la genética. 55% viene de cambios en el manejo que hace el productor o cambios en el ambiente, porque de verdad hay cambios ambientales, climate change es real y hubo cambios en ese ciclo, que no me voy a meter en eso, pero es algo importante, ¿sí? Así que los híbridos modernos permiten sistemas productivos más eficientes. Yo muestro lo de productividad de agua, pero lo podemos hacer para nitrógeno, lo podemos hacer para otras cosas. ¿Sí? Esto es bien importante entender que sacamos genotipos, tenemos genotipos más eficientes. Segundo punto bien importante que quiero transmitirles hoy. Los híbridos modernos responden diferente a la intensificación en el manejo que los híbridos antiguos. Esto no es menor. Los híbridos modernos responden al manejo, a la intensificación, a la tecnología muy distinto que un genotipo antiguo. Hicimos un estudio bastante simple, el cual tenemos genotipos del 60, del 80, del 2000 y del 2020, ¿sí? Y lo metimos con 4 manejos que no los inventamos nosotros, son el manejo que sale del USDA antiguo, en 1960, en el 80, del 2000 y del 2020. En el 60 los productores tenían esa densidad, ponían ese nitrógeno, lo ponían sobre todo a la siembra o antes de la siembra, sembraban más tarde, no tenían tratamiento de semilla y no usaban fungicida, ¿sí?
cuando nos vamos a hoy, lo que hacen los productores, aumentaron terriblemente la densidad, ponen más nitrógeno, no muchísimo más, pero ponen más, lo usan más eficiente porque ponen un poco más tarde el nitrógeno, siembran más temprano, por lo menos hay 25 días de siembra más temprana, y tratamiento de semilla, bueno, es incomparable. Hoy que ponemos 4 o 5 productos comerciales en una misma semilla y cada uno de esos productos es una mezcla de distintos productos, hay una tecnología bárbara y, como dijo Tony, el uso de fungicidas foliares se está volviendo mucho más normal. Cuando miramos esto, una cosa importante es que acá no aislamos el efecto de densidad, el efecto de nitrógeno, el efecto del fungicida. Lo tratamos como paquetes de manejo, porque el que siembra temprano necesita un tratamiento de semilla. El que pone más plantas necesita nitrógeno. El productor está buscando la sinergia entre los distintos manejos, ¿sí? Si yo voy a poner más plantas, voy a poner más nitrógeno, seguramente pongo un fungicida. ¿Está bien eso? Y se ve en la base de datos de CREA que los productores que más nitrógeno ponen son los que usan fungicida y son los que ponen más plantas y así. ¿Está bien? Cuando miramos el rendimiento en función del año de liberación, y acá los genotipos están, les voy a mostrar el dato compilado de un montón de sitios, ¿sí? Tenemos rendimiento de año de liberación, están los genotipos del 60, del 80, del 2000 y del 2020, ¿sí? Y después tenemos los manejos. Solamente me gustaría ver, los mismos datos que están en la figura están en la tabla. Esto no sé si funciona. Lo importante de esto es que, vamos a la tabla. Si tenemos los genotipos del 60 y le ponemos un manejo, lo hacemos hoy el ensayo, y tenemos un manejo de 1960, el genotipo rinde 9 toneladas. En Estados Unidos, ¿no? En el centro de Estados Unidos. Si agarramos un genotipo del 60 y le ponemos el manejo con toda la tecnología de 2020, rinde lo mismo. ¿Sí? ¿Ven? No rinde distinto. Tiene las mismas letras. Ahora, si tenemos un genotipo del 2020 y le ponemos el manejo de 1960, nos rinde poquito menos de 13 toneladas. Ahora, tenemos un genotipo de 2020, le ponemos el manejo de 2020, rinde más de 2 toneladas más. ¿Sí? La respuesta al manejo depende de la genética que estemos usando. Genética moderna tiene más potencial de rendimiento y como tiene más potencial de rendimiento me va a responder a la intensificación en el manejo que un genotipo viejo. Esto es básicamente lo que yo le quería mostrar de este slide. Tercero, me gustaría mostrarles algo que es algo, no lo esperábamos. Empezamos a hablar de cambio climático. Las noticias de cambio climático son siempre negativas, esperamos que el rendimiento baje y la realidad es que hoy estamos teniendo lo contrario. Tenemos el mismo rendimiento, el mismo genotipo hoy me rinde más que hace 30 años. ¿Sí? Quiero mostrarles eso porque es interesante. Las ganancias genéticas son mayores hoy que en el pasado. Hicimos un estudio, usamos esos mismos datos, ¿ven eso de rendimiento, año de liberación con los genotipos en las 3 densidades? ¿Sí? Bueno, eso es un ensayo. Ese ensayo tenemos datos que se viene conduciendo desde 1990. Entonces lo que hicimos, y los genotipos se vienen sembrando desde 1990 los mismos genotipos. Entonces agarramos los genotipos que se liberaron de 1930 a 1990 y le calculamos la tasa de ganancia en cada densidad en el ensayo del 91, en el 92, en el 93, en el 94, en el 95, en el 96. Cambio climático nos dice estamos yendo para abajo. Así que eso es lo que esperábamos ver, que cada vez tengamos menos tasa de ganancia. ¿Sí? Cuando vamos a los datos, nos da totalmente lo contrario. ¿Sí? Ganancia genética, año del experimento. Ahora no es año de liberación, es año del experimento y es cómo aumentó la tasa de ganancia en cada año. ¿Sí? En la densidad baja, constante. En la densidad que son los redondelitos negros. En la densidad intermedia, redondelitos blancos, hay una tendencia a aumentar muy poquito. En la densidad alta, que es donde hay más ganancia genética, porque los genotipos modernos tienen más tolerancia a estrés y rinden más, sobre todo que los viejos, con más plantas. Si hacemos, son los mismos genotipos, pero hacemos el experimento hoy, en 2025, y tiene más ganancia que hacemos, son los mismos genotipos rendiendo que lo hacemos si lo hiciéramos o que lo hicimos en el 90. Es el mismo ensayo que fue repetido año a año. Cada vez los genotipos modernos nos rinden más. Acá es otro ejemplo para ver lo mismo. Y la tasa de ganancia es porque los nuevos rinden más, no porque los viejos rinden menos, porque podría ser lo otro, ¿no? Esto es rendimiento y año del experimento. Y acá puse 5 genotipos, ¿sí? Liberados. Uno en el 82, uno en el 83, uno en el 84, uno en el 88 y uno en el 90. Y miren cómo
a medida que voy sembrando ese genotipo, me va rindiendo más. Obviamente cambiamos la tecnología en la cual hacemos los ensayos. Tenemos mejores sembradoras, tenemos mejores tratamientos de semilla, y va de la mano de lo que les mostré antes, ¿sí? Los genotipos más nuevos de toda esa curva de 1930 a 1990 responden a la tecnología más que los más viejos, y por eso me está dando, los viejos rinden lo mismo, pero los nuevos se adaptan más y me rinden cada vez más. ¿Se entiende eso? Y eso es lo que me apalanca a una mayor ganancia genética que veo hoy con respecto a antes. Me quedan 2 minutos. Tengo una sola cosa más que me gustaría transmitirles porque es bien importante para el tema de sustentabilidad y entender cómo vamos cambiando con la genética y el manejo, la eficiencia en los sistemas productivos, ¿sí? Hablé algo de agua, increase water use efficiency, incremento en la productividad del agua, algo de resiliencia en rindes y demás, pero me gustaría hablar un poco de intensidad de carbono, cuánto carbono se necesita para producir 1 tonelada de grano. Es algo bien importante, en inglés se llama carbon intensity, ¿sí? ¿Cuánto estás gastando para producir 1 tonelada? En español sería intensidad de carbono, ¿sí? Voy a usar este mismo ensayo como para mostrarles, pero la realidad es que tengo genotipos viejos y nuevos y tecnologías de manejo nuevas y viejas. Incluso puedo tener el genotipo viejo del 60 con el manejo viejo y el genotipo nuevo con el manejo nuevo para ver cómo cambiamos en términos de emisiones de carbono por tonelada producida, ¿sí? Y esto es un poco, esto es intensidad de carbono también abajo, es el mismo EGI, kilogramos de CO2 o equivalentes de CO2 necesarios para producir 1 tonelada de grano, ¿sí? Arriba lo tenemos con un modelo de emisión de carbono que usan las empresas de biocombustible. Si hablan con Chevron, va a hablar del GRIT, de un modelo específico para calcular esto. Si hablan con Kellogg, hablan con Nestlé, hablan con Frito-Lay, PepsiCo, va a hablar de un modelo que se llama Cool Farm Tool para medir las emisiones, ¿sí? Con lo cual lo tenemos los dos. Alguien que esté pensando en emisiones de biofuels, de combustibles y demás, otro de consumo humano. Pero lo importante es esto. Vamos a ver Cool Farm Tool, que está abajo, que lo tengo más cerca, ¿sí? Primero, si agarramos la genética de 1960 y ponemos el manejo de 1960 y agarramos la genética de hoy y le ponemos el manejo de hoy, el punto rojo de acá contra el punto azul de allá, estamos produciendo. ¿Ponemos más nitrógeno? Sí, ponemos más nitrógeno. ¿Ponemos más insumos, fungicidas y demás? Sí. Pero estamos produciendo con una intensidad, estamos emitiendo mucho menos, 20% menos por tonelada producida. Obviamente, a nivel de hectárea emitimos más, pero por unidad de producto final estamos siendo mucho más eficientes. 1. Segundo punto importante, ¿sí? En un genotipo viejo, vos le intensificabas el manejo y como no respondía en rendimiento, te aumenta las emisiones. En un genotipo nuevo, como vos ponés más nitrógeno, ponés tecnología de manejo, vos le ponés más tecnología y como te rinde más, te diluye eso y te mantiene las emisiones, ¿sí? No es menor. Por eso vuelvo un poco con lo de interacción genotipo por manejo, para entender también cómo esa respuesta diferencial me está afectando la sustentabilidad del sistema productivo y los resultados de un modelo y del otro son básicamente los mismos, ¿sí? Bueno, tengo el tiempo listo, así que estos son un poco los 3 mensajes que quería, ¿sí? Los híbridos modernos permiten sistemas productivos más eficientes. Les mostré lo de agua porque era importante. Segundo, los híbridos modernos responden distinto a la intensificación que los antiguos. Cuando hablamos de manejo del valor del manejo, no es lo mismo poner un genotipo viejo que uno nuevo. Los nuevos van a responder, ¿sí? Y tercero, los híbridos modernos producen grano con menor intensidad de carbono, incluso con mayor cantidad de insumos, ¿sí? Que es algo que es importante entender. Así que bueno, les dejo mi email. No sé si hay tiempo para preguntas, pero estoy para preguntas, cualquier cosa. Vale. Hola. Bueno, impresionante. Para los que nos gusta el maíz, yo le dije a Lucas, este es un temón, porque desde hace mucho siempre nos preguntamos dónde está
ese plus de los rendimientos que venimos teniendo durante los últimos 30, 40 años y cuánto es el aporte de la genética, cuánto es el manejo, y me parece que hasta que no aparecen estas cosas que aclaran un poco el tema de cuánto es el aporte de la genética, ¿no? Porque cuando hacemos el análisis para lo que estamos acostumbrados a hacer ensayos de densidad, de nitrógeno, siempre tenemos esa torta en la cual el nitrógeno parece que aporta casi todo en la foto, pero cuando uno empieza a ver la película... Y el manejo aporta, y lo vas a ver en la foto porque estás usando por ahí genotipos modernos. Si lo haces contra genotipos antiguos no va a aportar tanto. Exactamente. ¿Sí? El genotipo moderno tiene más potencial. Me van a responder a ese manejo. Me conviene intensificar porque tiene mucho más potencial que uno viejo. Bien. Que no me va a responder. Bien. Y Tony, te me bajaste, ¿eh? No me entendés nada, pero bueno. Tony, básicamente me tocó hacer ensayos regulados con Bayer para el corto. Un año muy malo me tocó y un año muy bueno. Y básicamente los resultados fueron muy diferentes y muy buenos el segundo año. Pero la pregunta para Tony es esta. ¿Cómo ve él hoy el futuro de esta tecnología en los Estados Unidos con su distanciamiento que algo metió y cómo la ve en la Argentina para hacerlo corto? Yeah, I mean, very short, how do you see this technology evolving, right? For the US or for Argentina? I see the technology evolving faster with the mutation breeding because I believe that all of the regulations that are going to need to be satisfied for the CRISPR technology for short corn will be a very long time coming. Sí, veo que esta tecnología tiene futuro y lo veo sobre todo en los genotipos, las mutaciones naturales o los genes nativos, no tanto en editado o en transgénicos, porque las regulaciones para el uso de editados todavía no están y van a estar muy lejos, con lo cual si tiene un futuro va a ser más con mutaciones naturales o genes nativos. And anything to do with breeding takes much investment and much time, and I believe that for the next 3 or 4 years at least, the tall corn hybrids will continue to be more yield competitive than short corn. Y la otra punta es que todo lo que sea con breeding lleva tiempo, con lo cual sin dudas vamos a tener 3, 4 años, 5 años más, en el cual vamos a seguir viendo que los altos van a rendir más que los enanos, simplemente porque lleva tiempo adaptarse a una nueva tecnología. Muy bien. Les voy a pedir que se queden en el escenario. Stay, please. Vamos a invitar a... Ya se viene un panel súper interesante, donde vamos a hablar de las actuales brechas de rendimiento y sustentabilidad. Pero antes, le voy a pedir al CEO del Congreso Internacional de Maíz, Joaquín Pinasco, que suba al escenario para entregarle una distinción Bueno, gracias. A Tony John Bean y a Lucas Borrás. Muchísimas gracias por esta participación. Les damos un aplauso enorme, 2 lujos.